A ver, chicos, voy a explicar ahora cómo trabajar con una tabla continua, es decir, que los datos están agrupados. Es muy sencillo porque diciendo una variante al principio ya podemos calcular igual que en lo otro que calculamos en la tabla discreta, ¿de acuerdo? Es decir, yo en vez de tener x y voy a tener intervalos. Intervalos, por ejemplo, los siguientes: de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, y lo vamos a dejar ahí para que no sea muy largo, ¿vale? Muy bien. Lo que sí tengo que hacer es saber la primera línea que aparece normalmente, la primera fila que aparece en los ejercicios suele ser los datos, ¿vale? Que en este caso es el intervalo. Y la segunda línea suele ser la frecuencia absoluta, que es las veces que se repiten esos datos o, en este caso, los datos que hay, cuántos datos hay dentro de ese intervalo, ¿vale? Vamos a considerar que la F, lo voy a poner aquí, ya veréis por qué. La F pequeña es, pues se repite en este 2 datos, en este 1 y en este 3, ¿vale? Muy bien. Resulta que yo no puedo trabajar en las fórmulas que vimos en la discreta con un intervalo, porque siempre era x sub y por f sub y, o era x sub y al cuadrado por f sub y cuando hallamos la varianza. Entonces, para poder trabajar, vamos a construir una columna nueva, que ese es el hueco que he dejado. Esa columna es de la marca de clase, que para poder trabajar en las operaciones trabajaremos con el punto medio del intervalo. En este caso, el punto medio del intervalo es muy fácil porque es 5. Que no nos vemos a priori, pues sumamos 0 más 10, que es 10, ¿vale? Y lo dividimos entre 2, ¿vale? Es como la media aritmética. Muy bien, entonces, ¿cuál sería nuestra marca de clase aquí? Que sería nuestro x sub y ficticio. Sería 5, aquí sería 15 y aquí sería 25. ¿De acuerdo? Con esto ya podemos trabajar todo lo que vimos en el otro vídeo, ¿vale? De la estadística discreta. Porque ya olvidamos el intervalo y todo lo que hacemos es a partir con la x sub y. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la moda, yo miraré la f sub y, cuál es el dato que más se repite. El que más se repite es el 3, pero ahora la moda, en vez de ser un número, es un intervalo modal. Es decir, que su moda será el intervalo 20-30, ¿vale? ¿Que quiero hallar la media? Perfectamente igual que hacíamos el otro día. Sumatorio de x sub y por f sub y partido por n, ¿vale? Y ahí no necesitamos para nada el intervalo. Simplemente construir una nueva columna en la que se multipliquen esas dos. 5 por 2, 10, 15 por 1, 15, 25 por 3, 75, ¿vale? Sumamos estas columnas, que es 100, ¿vale? Y hacemos la suma, que es 100, entre el total de datos que hemos dicho que son 2 y 1, 3 y 3, 6. Dividimos 100 entre 6 y lo que nos dé sería la media. Y así con todos los parámetros, tanto de posición como de dispersión, ¿vale? Con las columnas nuevas que hemos construido, que es la x sub y, ¿vale? Este es el kit de la cuestión de trabajar con una tabla que tenga los datos agrupados. Si ponemos la marca de clase, somos capaces de calcular todos los datos, todos los parámetros, tanto de posición como de dispersión, que hemos aprendido a calcular en una discreta, porque se convierte en una discreta con la marca de clase, que recuerdo que es el punto medio de cada intervalo. Esto es todo, chicos.